¿Estamos listos, por favor? Empecemos, estamos a tiempo. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a recibir la presentación del trabajo de los señores y señorita Erika Tatiana Rango Castillo, Johan Roberto Mantilla Pancho, Julián Sebastián Moyano López. El tema es asistente de navegación para personas con baja agudeza visual. ¿Quién va a empezar, por favor? ¿Tú eres? William, adelante, por favor. Como ustedes saben, el día de hoy son el tema de las presentaciones, les rogaría que sean muy puntuales. Vamos a tener entre unos 5 o 8 minutos para su presentación. Y al final, las preguntas que nos correspondan. Adelante, bienvenido, por favor. Buenos días con todos. Vamos a presentar nuestro trabajo de titulación, titulado Asistente de Navegación para Personas con Baja Agudeza Visual. Mi nombre es Sebastián Moyano y voy a presentar mi componente, que es la edición por computadora. Bueno, más que nada ahora vamos a ver cómo es que se dividió este sistema por completo, ya que tiene varias funciones. La ya mencionada, la visión por computadora, que se va a encargar de, como tal, detectar, clasificar todos los objetos y también calcular su velocidad, su dirección y la distancia. Esto va a ayudar a las personas con baja agudeza visual a poder orientarse por medio del campus de la Universidad Politécnica. Con esos datos de los objetos se va a pasar a la realidad aumentada. Esto va a ocasionar que se pueda sobresalir los objetos para que la persona pueda guiarse de mejor manera, y de la misma forma la navegación, que es como tal todo el mapeo de la universidad para que sepan dónde es que se encuentra en todo momento. Ya, entonces, en este objetivo general del componente de la visión por computadora es como tal que reconozca los objetos, como puede ser puertas, escaleras y todo, ya que contamos con unos grandes objetos de obstáculos que pueden ocasionar a los exteriores de la universidad. Esto va a ayudar al desplazamiento, como dije, al campo de instrucciones, y posteriormente se va a aplicar señales auditivas y ápticas. Sí, un poco. Ya, mediante los objetivos específicos, capturar y procesar imágenes, se va a detectar mediante las tecnologías YOLO versión 8 y OpenCV para el procesamiento de las imágenes. Como dije, calcula la velocidad, distancia y dirección de los objetos en todo momento en tiempo real y comunica estos resultados al componente de la realidad aumentada. Y como tal, está optimizado para dispositivos Android. Ya, el alcance de este componente es tenemos las características clave, como ya mencionamos: detección instantánea, procesamiento de datos, optimización entre dispositivos. Algo a ver cerca del ámbito del proyecto va a ser la ubicación. La ubicación pues, se va a encontrar aquí en el campus de la Politécnica Nacional, y en la plataforma se va a desarrollar en Android mediante las tecnologías YOLO V8, OpenCV y lenguaje de programación Kotlin. Algunas limitaciones que va a tener este componente es los problemas técnicos que puedan surgir a través del hardware del dispositivo móvil, ya que puede provocar que en dispositivos de gama baja el procesamiento de la detección tal vez no sea el adecuado. Los requisitos de compatibilidad del dispositivo y la cobertura funcional se refiere a que tal vez, como es una base de datos algo limitada, es posible que no pueda detectar sistemas o escenarios complejos en la universidad. Bueno, antes de continuar con el desarrollo, se tomaron en cuenta varios conceptos teóricos importantes para este componente. Como tal, la visión por computadora tiene un aprendizaje profundo y es una tecnología de la inteligencia artificial que se ha desarrollado mucho últimamente gracias a las redes neuronales convolucionales. Tenemos la detección de objetos, que como tal tiene dos tareas principales, que es de localizar y clasificar, y las cuales se van a etiquetar mediante un bounding box y en el momento de la detección. Como mencioné, se utiliza el YOLO en su versión 8, una de las versiones últimas de YOLO,
está optimizado para dispositivos móviles. Tenemos el prototipado evolutivo. Utilizamos esta metodología debido a que debido al sistema técnico de esta aplicación, ya que requiere de configuración de muchas tecnologías y necesitamos pruebas constantes para poder ver la evolución de cada iteración. Y bueno, también precisamente en tiempo real se utilizó el OpenCV y el Software Lite como tal para optimizar para dispositivos móviles. Y la accesibilidad es muy importante en nuestro componente total, ya que es para personas baja agudeza visual y tratamos de seguir los principios que son perceptible, apelable, comprensible y robusto. Ya, la metodología, como mencioné, es el prototipado evolutivo. Como tal, se desarrollaron en 4 iteraciones. La primera iteración es como tal desarrollar una base funcional para esta captura de video y la integración inicial de YOLO 8. Con esto se exportó el modelo ayudándonos con TensorFlow Lite para optimizar en Android, y se creó la clase de YOLO Detector. Es como tal la inicialización del modelo ya preentrenado y la utilización mediante imágenes estáticas. Se realizó la prueba de que detectaba correctamente los objetos. La iteración 2 se trata ya de trasladar este funcionamiento al dispositivo Android, ya usando la interfaz gráfica. Entonces fue necesario gestionar todos los permisos de acceso de la cámara, desarrollar la interfaz gráfica y desarrollar también la clase respectiva para que pueda comunicar este modelo con la interfaz gráfica. La iteración 3, como tal, ya se desarrollaron las funciones adicionales que he mencionado acerca de la detección de velocidad, distancia y dirección con Object Analysis. Bueno, esto se utilizó mediante el cálculo de todas las posiciones en todo momento, ya que tiene un historial. Cada detección se va detectando y después de un tiempo se detecta la posición del mismo objeto dentro de un tiempo determinado, y con esto podemos calcular velocidad, distancia y dirección. Iteración 4, tenemos ya como tal la comunicación para el componente de la realidad aumentada, que se realizó con sockets mediante un patrón con productor-consumidor. Ya, bueno, más rápidamente, esta es la arquitectura general de este componente. Como tal, vemos que bueno, la configuración también es importante, debido a que antes de iniciar la detección, más que nada para las pruebas unitarias, para ver, se puede modificar el umbral de confianza. Entonces, estos datos de configuración se van a la captura, el procesamiento, la detección. También calcula, y hasta aquí es la primera iteración. Esta segunda, el cálculo de velocidad, de distancia y dirección, corresponden a la segunda, el postprocesamiento. Y la generación de salidas, como vemos que va al componente de la realidad aumentada, que constaba con la tercera iteración. Igualmente la interfaz gráfica, que va directamente con el usuario para realizar las pruebas. Bien, y estos son los resultados ya como tal de la aplicación una vez desarrollada. Como vemos, primero aquí se desarrolló más acerca de la detección de carros y personas, más que nada porque es lo que más se puede encontrar el usuario y cada vez está en pleno movimiento. Entonces aquí tenemos la detección de los carros con las aquí abajo se puede ver la distancia, bueno, ahí no de la velocidad porque están parados. Aquí también se puede ver que se puede modificar la confianza antes de empezar la detección o durante la detección. Igual la detección de personas, aquí también ya se ve, bueno, la velocidad, la detección de múltiples objetos en una misma escena y la detección de objetos muy pequeños, que como se puede ver así, eso se logró gracias a utilizar la última versión de YOLO, que es la V8. Sí, bueno, entonces esos son los resultados, así que tenemos las conclusiones. Uno de las cosas que salieron acerca de los resultados fue una alta confianza, alto porcentaje de confianza,
todos tenían más del 70% de confianza. Entonces se pudo hacer una integración tecnológica exitosa, una arquitectura modular escalable, y se pudo validar en todo momento gracias a la metodología mediante las pruebas unitarias. Como recomendaciones tenemos que se puede optimizar para dispositivos de gama baja. Como había dicho antes, acerca del alcance, una de las restricciones puede ser esa, que tal vez el procesamiento no sea el adecuado en estos dispositivos. Y mejorar el procesamiento en condiciones adversas, puesto que, como tal, ahora mismo el modelo no es capaz de detectar con óptimas condiciones cuando hay muy poca luz, puede ser en la noche. Entonces, puede mejorar eso y consolidar la documentación técnica del sistema para un posterior uso más específico, más del sistema para las personas de baja capacidad visual. Gracias por mi componente. Gracias, mi María. Adelante, bienvenida, Erika. Buenos días, público general, doctora Miriam Hernández, doctor Blanco. En este momento yo les voy a presentar el componente de navegación para el asistente de navegación del campus politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. En una primera instancia analicemos estas tres imágenes. Estas tres imágenes muestran cómo nosotros buscamos una solución. Estas personas pueden tener distintas discapacidades visuales que nosotros hemos buscado contrarrestar para apoyarles a la parte de la accesibilidad en la universidad, en la Escuela Politécnica Nacional. Por favor. Muy bien. Mi componente es un algoritmo de navegación para el campus politécnico para las personas con baja agudeza visual. ¿A qué me refiero con baja agudeza visual? Me refiero a las personas que tienen glaucoma, no a las personas que son totalmente ciegas, que usan un dispositivo para poder manejarse, sino a aquellos que todavía tienen su autonomía. ¿Sale, por favor? Ya. En una primera instancia me gustaría darles a conocer un poco del objetivo, la arquitectura, el prototipado evolutivo que seguimos construyendo, el demo, un pequeño demo para que conozcan un poco cómo avanzó este algoritmo de navegación y también las conclusiones al finalizar el proyecto. Por favor, pase. Ya. En un primer objetivo, el objetivo principal del componente de navegación es este de desarrollar algoritmos, tanto de navegación como pathfinding. ¿Pero qué significa? La navegación es prácticamente las rutas, por dónde puede o no puede caminar. Y el pathfinding es la ruta óptima. No es lo mismo que ir por aquí que ir por este lado de acá. En este punto nosotros estamos buscando la ruta óptima, aquella que prácticamente le ayuda al usuario que tiene una discapacidad visual baja y en un grado moderado grave. En este punto nosotros vamos a buscar específicamente diseñar un modelo del Campus Politécnico Nacional. Esta es la imagen del sitio oficial de la Escuela Politécnica Nacional y este es el modelo finalizado en 3D. Además, también vamos a trazar. ¿Qué vamos a trazar? Vamos a trazar estas pequeñas rutas que ustedes pueden observar, que son las líneas caminables, que si ustedes se dirigen por los diferentes sitios de la Escuela Politécnica Nacional, van a encontrar que son las rutas por las que prácticamente todos podemos caminar. Además, también exportar. Como tal, este componente se une a un sistema. Entonces, nosotros necesitamos exportar estos datos. ¿Qué datos? Los datos topográficos, aquellos que nos den los datos de latitud, longitud, distancias. Y también un poco más hablarles acerca de promover. ¿Qué vamos a promover? Vamos a promover la accesibilidad. Si bien la Escuela Politécnica Nacional ya cuenta con rampas, ya cuenta con accesos para las personas con discapacidad motora, visual, también puede contar con un siguiente nivel, que es utilizar esta tecnología nueva, que es la inteligencia artificial, que es el modelado. Este proceso, qué mejor que sirva para la Escuela Politécnica Nacional. Por favor. Ya. La arquitectura. En este momento, la arquitectura que he enfocado
es la de modelo vista adaptador. ¿Por qué? Porque no quiero enfocarme en que mi proyecto tenga que hacerse todo de golpe. Quiero estructurarle para tener más esta parte de manejar, para tener esa parte de probarle, analizarle. ¿Mediante qué? Mediante este modelo de vista adaptador. En una primera instancia necesito un modelo. Este modelo es el campus Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Además, uso una vista. ¿Qué es esta vista? Esta vista es prácticamente lo que ustedes han observado anteriormente, que es el campus Politécnico modelado en tercera dimensión, y el adaptador. Este adaptador es prácticamente en donde se encuentran los datos. Estos datos van a ser de altitud, latitud, van a ser elevaciones, grados, que cuenta el terreno del campus Politécnico. En un primer punto, ese modelo fue diseñado a través de las imágenes en 2D del campus Politécnico Nacional, de la Escuela Politécnica Nacional, a través también de Blender. Blender es una herramienta que nos ayuda a modelar en tercera dimensión y fue utilizado para modelar las diferentes gradas y estaciones de elevaciones. Además también ProRider. ProRider nos ayuda un poco a esta parte de modelar y moverle ciertos vértices, aristas, para que tengan la forma un poco más realista a lo que es el campus Politécnico Nacional. Y también la navegación mediante inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial que ya cuenta Unity, que es nuestra herramienta principal en la que nació todo el proyecto, esta inteligencia artificial nos ayuda detectando, si ustedes pueden observar desde la parte de atrás, es el proyecto que realicé, es el proyecto de tercera dimensión. En este proyecto, la inteligencia artificial va a detectar que este objeto, la persona no va a poder atravesarlo, la persona no va a poder escalarlo, no va a poder saltarlo, porque ya tiene una medida exacta, ya tiene una altura exacta, ya tiene elevaciones con las que el usuario no debería contrastar. En este punto, también les hablaré de la vista. La vista, como ya les expliqué, es el motor Unity, el motor en el que se puede visualizar toda esta magia del campus Politécnico Nacional en tercera dimensión. Además, el adaptador, esta parte de los datos topográficos, que si bien en un primer punto fue tomarles desde Google Maps, también fueron tomados desde fotos on-site o medidas que fui realizando conforme cintas métricas, reglas, para poderme dar una medida un poco más exacta de lo que es Google Earth. Además, también la Escuela Politécnica Nacional cuenta con un tour virtual que está desactualizado actualmente, pero que sirvió bastante de base para poder conocer cómo más es el espacio en el que nos movemos. Bien. Un poco del prototipado evolutivo. Utilicé esta metodología para darme este paso de que no todo voy a hacer al mismo tiempo. Es este punto en el que la ingeniería de software nos dice, tienes que dividir y para vencer. Es decir, entonces voy a tomar pequeños fragmentos para ir reuniéndoles y formar un algo grande. En este punto, principalmente, analizar los requisitos. ¿Qué me refiero? Comunicarme, informarme, saber qué es lo que necesito en este punto, saber qué es lo más prioritario para el sistema como tal, para después que diseñar, desarrollar e implementar un prototipo tangible, porque como ustedes conocerán, el software es prácticamente intangible, es algo que nosotros conocemos, vemos, pero no podemos tocar. Entonces, un prototipo nos ayudará a tener un poco esta cierta conexión de la parte tangible. Además, la retroalimentación. Es necesaria esta retroalimentación porque es un proceso ya evolutivo. Necesitamos ir mejorando este prototipo conforme va avanzando. Y qué bien, el refinamiento iterativo, que es en este proyecto, fueron 4 diferentes iteraciones para poder observar y diseñar este sistema final. Es el modelo 3D del campus Politécnico. Ya. Un poco de la iteración número 1. En esta iteración, principalmente, busqué modelar las edificaciones. Alrededor de 21 escenas cuenta este proyecto, que prácticamente son más de 34 edificaciones. Si ustedes tal vez se dirigen al campus Politécnico, al mapa que está en el sitio oficial o incluso en las carteleras de cada parte de la Escuela Politécnica Nacional, van a darse cuenta que hay alrededor de 41 zonas diferentes que les marca el mapa, que son los edificios. Por ejemplo, este edificio es el edificio 20. Hay edificios o notaciones que son 36, 26. En ese punto fue un poco más de agruparle, darle estas zonas recreativas que son las canchas, el estadio de la Escuela Politécnica Nacional,
y también un poco del ágora de la Escuela de Formación de Tecnólogos. En un mismo punto, en donde las edificaciones van a tener una altura máxima promedio de 20 metros, una altura mínima promedio de 15 metros y un ancho conforme aquí la medición de Google Earth. ¿Por qué confiar en Google Earth? Porque Google ya cuenta con diferentes inteligencias artificiales, cámaras, que pueden captar esta parte de la distancia y que muy normalmente se van actualizando con los datos a nivel topográfico. A nivel de texturas, para poder diferenciar las diferentes edificaciones, utilizar las diferentes texturas. Uno para el nivel de las facultades y el segundo a nivel de talleres, a nivel de centros de investigación, a nivel del coro, a nivel de diferentes edificaciones que no son muy visibles, pero son importantes para todo el campus politécnico. Por favor, avancen. Te queda medio minuto. Ya. En iteración 2 vamos a implementar lo que son las gradas, las rampas, las zonas caminables y áreas. Como ustedes pueden observar, es un proceso bastante complicado en el que cada escalón cuenta, cada altura, cada ancho, cada largo, tiene un diferente promedio que fue adaptado para el usuario. En mi persona, prácticamente el promedio. La iteración en esta parte de la parte de Unity, a nivel de los parterres, en las zonas de los vehículos que tienen que atravesar. Pásale, por favor. Un poco de iteración 3, que es a nivel del archivo JSON, y un poco de plano 2D, como ustedes pueden ver. Esto es lo que nosotros queremos exportar, la ruta de origen, destino, la distancia que tiene total y los diferentes puntos estratégicos como gradas, rampas, y el plano 2D para darnos una vista más satelital. Pásale, por favor. Puedes pasar a la conclusión. Ya está el Ya. Ya, como conclusión. Principalmente la precisión. Este modelo tridimensional cuenta con un error más o menos de 60 metros debido a que las medidas de Google Earth están dadas en modelos satelitales y son medidas muy, muy exageradas. A nivel también del motor de navegación de Unity va a necesitar validaciones porque no está configurado tanto de Blender para Unity como Provider, que son las diferentes herramientas para la parte de modelado, y también un poco de las gradas que tienen estas diferentes medidas, que si bien tienen que ser estructuradas para un sistema más real que es el Z. Y finalmente, por favor, Johan, bienvenido. Buenos días con todos. Mi nombre es Joan Mantilla. Yo les voy a presentar el componente de realidad aumentada con señales visuales y auditivas basado en el componente de navegación de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, para hablar muy brevemente voy a hablar del objetivo, de qué va a tratar el proyecto, el público objetivo, a quién va dirigido específicamente, con un par de adiciones que dio mi compañera en el anterior módulo. Voy a dar acerca de la accesibilidad y usabilidad, específicamente la norma WCAG 2.1, la metodología, prototipado evolutivo, y en la parte tengo un pequeño demo donde demuestro cómo funciona la aplicación brevemente y los resultados que vendrían a ser las pruebas de usabilidad y de usuario que realicé. Bueno, para hablar brevemente de los objetivos, en los objetivos, básicamente mi módulo se encargaba de realizar interfaces accesibles que sean inclusivas para las personas con baja visión, utilizando los datos tanto del componente A y el componente B, que es el componente de computación y el de navegación. Sí, por favor. Bueno, el público objetivo, aquí es donde yo más tiempo me voy a centrar. ¿Qué es para quién nosotros diseñamos? Hay que dar un pequeño contexto. A ver, primero hay que identificar qué es la discapacidad visual. La discapacidad visual es una anomalía que se da en los ojos, que puede producir pérdida de visión u otro tipo de alteraciones en la vista. Mientras que la deficiencia visual es un tipo de discapacidad visual que afecta la agudeza visual, que de cierta forma afecta la forma en la que la persona puede ver las cosas o enfocarlas. Entonces, una vez sabiendo esto, la deficiencia visual, la que más se centró para que se considere baja visión vendría a ser la deficiencia visual por distancia, grave, moderada y ceguera. Estos tres se consideran baja visión. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, el usuario básicamente va a poder distinguir colores, figuras, pero algo que va a perder un poco es el enfoque de la claridad de cómo se van a ver los objetos. Bueno, como ya mencionaba,
nosotros vamos a diseñar para los usuarios con baja visión, pero en este caso, debido a que nosotros no contamos con ningún tipo de usuario real, lo que se hizo fue simular los usuarios usando la aplicación que justamente mostró mi compañera en el anterior módulo de esas 3 fotitos. Esa aplicación se la configuró y adicionalmente se agregó otra configuración que en esa misma aplicación que se conoce como pérdida de agudeza visual al 50%. Bueno, accesibilidad y usabilidad. En este punto es uno de los más importantes pensando en el usuario. Y ya voy a especificar unos temas sobre justamente el prototipado evolutivo que tienen referencia a esto. Pero bueno, por lo pronto, nosotros decidimos usar la WCGA específicamente para el desarrollo. Si bien es cierto, la WCGA es una guía internacional para lo que es el diseño de accesible de aplicaciones web. También puede aplicarse en aplicaciones móviles, que en este caso para el uso de Unity. El principio que más se utilizó en esta aplicación fue el principio perceptible, debido a que este me dice cómo las personas van a poder identificar de buena forma la parte de los elementos. ¿Ya? Las directrices más utilizadas está 1.4 distinguible, 2.4 navegable, 2.5 básicamente hace referencia a las entradas, que podrían ser táctil, mouse, esas cosas, y el 3.1 legibilidad, que en este caso viene un poco más enfocado a que la persona pueda entender en el idioma en el que está, en el contexto, en este caso en español. Continúa, por favor. Bueno, para hablar muy brevemente de la metodología, como ya se mencionó igualmente, nosotros vamos al prototipado evolutivo. La decisión de ingeniería que se tomó aquí fue utilizar esta metodología debido a que esta me permite centrarme en el usuario, que lo que nosotros necesitamos y que ir explorando y mejorando mediante iteraciones, incrementos, productos. Ok, bueno, voy a hablar un poco acerca del componente. El componente básicamente va a centralizar todo, va a tomar las entradas tanto del módulo de visión por computadora y el módulo de navegación, donde se va a utilizar WebSockets, se va a utilizar, hay un plugin que se llama nativo de Unity, que se llama JNI, Java Native Interface, que me permite utilizar la funcionalidad que tiene Kotlin Java para utilizar permisos, GPS u algún elemento interesante que vamos a utilizar. En este caso igual vamos a necesitar 4 pantallas, es el Manager, Welcome y Settings UI. Y la de AR. Continúa, por favor. Bueno, para la iteración 1, lo que nos va a interesar acá son los wireframes. En este caso son los prototipos de baja fidelidad. Inicialmente se hizo como modelado rápido. Modelado rápido se hizo la navegación de las 4 pantallas que ya mencioné previamente, y la construcción aquí se puede ver una pequeña muestra del primer diseño que se hizo, sin colores ni tan pensado en el usuario. Pero de eso se trata el prototipado evolutivo, debido a que, como mencionaba, después de una reunión que se tiene con el usuario, se va mejorando los productos finales. Continúa, por favor. Bueno, para la iteración 2, básicamente tenemos la parte de los mockups. Los mockups son prototipos de alta fidelidad, que básicamente, una vez que nosotros mejoramos y pensamos en el usuario, esta vez ya hablando con usuarios, haciendo pruebas, encontramos algunos problemas y decidimos mejorar las interfaces ya aplicando la parte de los colores. Continúa, por favor. Para la iteración 3, aquí lo que más, el enfoque principal aquí fue implementar la aplicación con audio. En este caso, bueno, no tienes sonido, o sea, estás silenciado. Aquí se escucharía el sonido del videito, que aquí menciona cuando prende los permisos, desactiva, todo eso. Y básicamente en la parte del modelado rápido, únicamente aquí hay los singleton, que el singleton es un modelo que me va a permitir utilizar lo que son, me va a permitir reutilizar código, más que nada. Continúa, por favor. Ok, la parte de la iteración 4, aquí principalmente nos centramos en la parte de la navegación. Aquí, ¿cómo lo hicimos? Bueno, básicamente usamos una API de Google Maps para poder generar el mapa, mientras que para las líneas y los marcadores usamos Line Render, que es igualmente un plugin de Unity. Y bueno, continúa, por favor. Bueno, para la iteración 5, aquí utilizamos realidad aumentada, tenemos una pequeña muestra. Para la realidad aumentada, lo que más se hizo el enfoque fue para dar información de las bibliotecas. Es decir, por ejemplo, cuando yo cojo mi celular y veo con mi aplicación, voy a poder ver, por ejemplo, la Facultad de Sistemas, la Facultad de Ciencias Administrativas, y me va a salir tanto el logo como el nombre de la
biblioteca respectiva. Continúa, por favor. Bueno, aquí les tengo igualmente un pequeño demo de cómo funciona la aplicación. Continúa, por favor. Ya, ok. Lo más importante son los resultados. Bueno, como ya mencionaba, y debido al prototipado evolutivo, nosotros teníamos que hacer pruebas. Es una de sus fases. Las pruebas se las realizó con usuarios reales, pero como ya mencionaba al inicio, se la hizo simulando debido a que no teníamos usuarios reales. Me refiero a simulando con estudiantes usando la aplicación como que fueran sus ojos. Bueno, ok. Bueno, para los resultados, primero vamos a mencionar las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad se hicieron 2 cuestionarios US, de los cuales, como se puede observar, tuvimos más de 84 puntos, algo que me dice que la usabilidad es aceptable, tanto para la iteración 2 y 5. Pasa, por favor. Bueno, para las iteraciones 1, 3 y 4, básicamente se hizo pruebas de usuarios en el que se asignó tareas y aquí pudimos encontrar que el tiempo estimado fue de aproximadamente 15 segundos y además el criterio de éxito fue mayor al 90%. Continúa, por favor. Bueno, las conclusiones. Yo considero que es muy importante el uso de Figma debido a que me ayuda a hacer interfaces accesibles sin la necesidad de un usuario. Debido a que existen muchos plugins, por ejemplo, el plugin Star, que me permite seguir estándares de la WCAG, que son los niveles de aceptación, como el AAA, el AA y la A, donde cada A sería mayor usabilidad. Bueno, otra cosa, el prototipado evolutivo, considero que para este tipo de aplicaciones que es pensado en las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, visual u otro tipo de discapacidad, son muy buenas por el hecho de que como están centradas en el usuario, van a poder ir pensando en el usuario mientras se desarrolla la aplicación. Bueno, eso sería, sí, por favor. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si Miriam tiene alguna pregunta. Sí, bueno, no tengo preguntas porque yo les acompañé en el proyecto, pero quiero felicitarles. Primero que nada, quiero subrayar que este no es un proyecto común. O sea, primero que nada es un proyecto con impacto social que hace honor al lema de la POLI de la ciencia de la humanidad, el servicio del hombre. Es un proyecto que está orientado a mejorar la inclusión de personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad visual, y que puede aumentar la inclusión dándole autonomía a la persona para que pueda moverse dentro del campo. Como digo, no es un proyecto común, no solamente es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de investigación. Ustedes utilizan técnicas avanzadas, se utiliza reconocimiento de objetos con YOLO, navegación y utiliza realidad aumentada. Entonces, de hecho, les quiero comprometer para que publiquemos un paper sobre este tema. Y ya tengo el esquema, el sitio donde se va a publicar. Así que les quiero motivar por ese lado y también les quiero motivar a que continúen haciendo nuevos prototipos y lleguemos a una versión que incluso puede ser comercial con cambios respecto a la parte de navegación de distintos entornos. Así que nuevamente felicitarles, un trabajo excelente. Estoy muy orgullosa del producto y muy orgullosa de ustedes. Así que felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo me uno a las felicitaciones y pues en realidad sí se ve un trabajo no común, ¿no? Que saque de los estándares, como dijo su directora, ¿no? Que nos enfocamos en hacer un software, pues esto tiene más un software, ¿no? Y tiene una visualización en realidad aumentada, que es una tecnología que poco a poco estamos desarrollando aquí en diversas aplicaciones. Yo sí tengo unas 3 preguntas que hacerles, sobre todo en la parte de accesibilidad, porque pues como saben yo soy la maestra de accesibilidad y usabilidad, entonces pues bueno,
¿Por qué se quedan solo en usar el SUS para las evaluaciones de usabilidad? Esa es una pregunta. Ok, bueno, esta la puedo responder yo, si no hay ningún problema. Bueno, Quiero decir todas las preguntas. claro. ¿Quién Sí, se sí. reparte? Sí. ¿Correcto? Ya, entonces tengo 3, una para cada uno, a ver cómo me respondo. ¿No? ¿Por qué se quedaron solo en el SUS? Porque hay muchas más evaluaciones de usabilidad que podrían haber tenido, tal vez, quién sabe, mejores resultados, ¿no? La otra es cuáles de las directrices que me mostraron ahí de accesibilidad, que respecto a la perceptibilidad, ¿no es cierto?, a la navegación, a la usabilidad, a la operabilidad, ¿no? Les fue más difícil aplicar porque si bien es cierto, en el curso vimos la parte de la web, ¿no? Y no vimos en dispositivos móviles. Entonces, quisiera saber cuál fue la más difícil y cómo ustedes la mostraron en su prototipo. Y luego, también, ¿por qué no hicieron pruebas de accesibilidad? Tenemos un montón de herramientas, ¿no?, de accesibilidad que solo es poner play y ya tenemos los problemas de accesibilidad. Y yo, bueno, no vi en la última parte, tal vez me perdí las primeras partes, pero en la última no lo vi. Perfecto. ¿Cuál de las tres? Ahí Escojan ustedes. escojan ustedes. Ustedes escogen. Escoge lo que... Ya, a ver, la primera, ya, ¿por qué nos quedamos solo en cuestionario SUS? En realidad no solo nos quedamos en cuestionario SUS, porque esos resultados son únicamente del cuestionario SUS. Básicamente lo que se hizo en la parte de las pruebas de usabilidad fue hacer algo muy similar a lo que es una prueba de usuario. Por ejemplo, se hizo un protocolo en el que se dijo, a ver, tengo 4 tareas, depende de la iteración, porque algunas tenían 3, otras tenían 4. Entonces, una vez que se hacían las tareas, se podían tomar las métricas y también se recolectaba la retroalimentación que el usuario daba. Pero debido al tiempo, o sea, no se pudo poner todo lo que el usuario decía. Pero, por ejemplo, por mencionar algunos de los problemas más grandes que se encontró justamente en el desarrollo de las iteraciones, fue que las personas a veces no identificaban o no entendían por qué, digamos, una figurita, ¿qué hace esta figurita? Es un botón, a veces no sabían ¿y cómo selecciono esto? Y esos problemas se fueron dando. Y también con los colores. Hubo una parte, bueno, no puse un prototipo aquí que era en Figma, que fue de los iniciales, pero había 2 botones que tenían colores y tenían contrastes un poco negativos. Entonces la gente nos fue dando esa retroalimentación y esa retroalimentación fue tomada como parte de la comunicación para las iteraciones siguientes que se fueron mejorando. Entonces, fue así, fue la retroalimentación y la parte del cuestionario SUS y aparte las tareas para nosotros medir qué tan bien o qué tan mal los usuarios pudieron manejar la aplicación. Acerca de la segunda pregunta, ¿cuál es mi perspectiva para ver cuál es lo más difícil de implementar en nuestro sistema? Pienso que en el caso de la visión por computadora que realicé, fue más que nada la de operable, la que, bueno, como tal, se necesita que el usuario, primero que nada, inicie la detección y configure el porcentaje de confianza y como tal que vaya, ¿no?, enfocando todos los objetos como tal. Entonces la operabilidad en ese sentido fue más difícil como tal porque el usuario todavía, basándonos que es baja agudeza visual, entonces en ese componente todavía no tiene las suficientes herramientas para poder operar ese componente. Entonces, en este caso, en la visión por computadora, la operabilidad no estaría tan. Y a nivel de la tercera pregunta, ¿por qué no hicimos pruebas de accesibilidad? Principalmente buscábamos hacer con usuarios reales, pedimos colaboración con la parte de bienestar politécnico, nos lo negaron porque es una información muy sensible, entonces buscamos herramientas. La herramienta que tengo baja tengo baja visión. Esta herramienta nos ayudó un poco más a entender, porque ya la aplicación fue descargada, teníamos el celular, teníamos otro celular también aparte, pero era muy complicado tener esta parte de accesibilidad, de tener una vista aquí y otra vista acá para que nos vaya diciendo cómo vamos moviendo. Entonces ese fue el punto, digamos, el punto final que fuimos determinando que
ya se nos cerraba el alcance y dijimos, bueno, las pruebas de usuario van a concluirnos resultados específicos, pero las pruebas de accesibilidad van a quedar para nosotros, para futuros proyectos, recomendaciones, fuentes, porque si bien, como lo menciono, era una parte ya un poco más complicada, un poco más de ejercer de diferentes formas, porque no teníamos una persona que solo dar el celular y decirle, por favor, puedes de dirigirte tanto teniendo ya este ambiente controlado. Entonces, sí, fue una de esas partes. Sí, de hecho, como recomendación se puso justamente para un trabajo que es probable que ese no sea el mejor método para realizar pruebas, por el hecho de que el hecho de tener 2 celulares es una limitación muy grande y es muy incómodo. Listo, muchísimas gracias. Por su valioso aporte, ustedes como nuestros estudiantes y a ustedes como familia, igual felicitarles inmensamente. Tienen unos hijos talentosos y esperamos que todo les salga bien en su futuro. Muy amables, gracias. En el primer piso hay un espacio adecuado para que se tomen fotos y todo lo demás. Les ruego, por favor, estamos